Buenos días. Vamos a corregir las actividades de la página 219 del tema 11 y teníamos el 59, 60, 61, 62 y 67. Bien, teníamos que dibujar en el 59 dos circunferencias de radios 3 centímetros y 5 centímetros, respectivamente, ¿vale? Y que sean tangentes interiores. Entonces, lo normal es que pongáis aquí un radio o un segmento de 5 centímetros, pinchemos aquí con el compás, ¿vale? En el centro, en el que he considerado el centro, si pincháis en el otro lado, la circunferencia os habría quedado por aquí. Entonces, si pinchamos aquí, hacemos la circunferencia de radio 5 centímetros. Para poder hacer la circunferencia de radio 3 centímetros, tendremos que coger sobre este mismo segmento, que puesto que tenemos aquí de 5, señalo dónde están los 3 centímetros. Y ahora tendré que tomar el centro de la circunferencia aquí. Y de esa manera dibujaré una circunferencia de radio 3 y que además va a ser, se va a tocar en ese punto con la otra. Por lo tanto, son tangentes interiores. Y ahora nos preguntan que a qué distancia se encuentran sus centros. Bueno, pues si este es el centro de la circunferencia 1 y este es el centro de la circunferencia 2, la distancia que hay entre uno y el otro son 2 centímetros. ¿Por qué? Pues porque de aquí a aquí había 5, de aquí a aquí, perdón, hasta el final hay 3, por lo tanto la diferencia es 2 centímetros. En el 60 nos pedían que dibujáramos las dos circunferencias anteriores, es decir, una de 5 y otra de 3, pero ahora tenían que estar en posiciones tangentes exteriores. Pues tan sencillo como dibujar un segmento de 5 aquí y desde aquí ir colocando el centro de la primera circunferencia. Entonces nos sale esta circunferencia grande y después para que nos salga tangente exterior simplemente hay que continuar este segmento otros 3 centímetros y aquí colocar el centro de la circunferencia 2 y ya se nos cortan en ese punto. Pues ahora ya podemos comprobar que toda la distancia que hay desde este centro hasta este son 8 centímetros. ¿Por qué? Porque son 5 más 3, 8. El 61 tenemos que dibujar dos puntos A y B a 5 centímetros de distancia, ¿vale? Dibujo aquí el punto A, el punto B y los coloco a 5 centímetros de distancia. Es decir, un segmento que mida 5 centímetros cuyos extremos se llaman A y B. Luego tenemos que dibujar todos los puntos que están situados a 3 centímetros de A. Para poder dibujar todos los puntos que están separados a una distancia de 1, como es este, pues tendremos que coger la medida con el compás, estos 3 centímetros, y este punto está a 3 centímetros de A, este también, este también, este también, este también, este también, este también. Es decir, dibujamos la circunferencia completa y esta circunferencia estará formada por infinitos puntos que están todos a 3 centímetros de A. Lo mismo hacemos desde el centro B, ¿vale? Este es A, que sería el origen de la circunferencia 1, o el centro de la circunferencia 1 y el centro de la circunferencia 2. Bueno, entonces eso sería el B, dibujar todos los puntos que están situados a 3 centímetros de B. Pues lo mismo, pinchamos aquí con el compás y trazamos una circunferencia de radio 3. Y después dice situar todos los puntos que estén a 3 centímetros de A y de B simultáneamente. Si todos estos están a 3 centímetros de A y todos estos están a 3 centímetros de B, solo hay dos puntos, este y este, que a la misma vez se encuentran a 3 centímetros de A y de B. Y el de abajo a 3 centímetros de A la misma vez que de B. Por lo tanto, los dos puntos de corte de las dos circunferencias son esos puntos que están simultáneamente a 3 centímetros de A y de B. El 62 nos dice dibuja tres puntos A, B y C que no estén alineados. Aquí tenéis el punto A, el punto B y el punto C, que no estén alineados. Tenemos que trazar la mediatriz del segmento AB, es decir, de este segmento AB, pinchamos en cada extremo con el compás y hacemos los arquitos correspondientes para poder trazar su mediatriz.
Y ahora nos preguntan, ¿qué se puede decir de sus puntos con relación a A y B? Pues que todos los puntos de esta mediatriz están a la misma distancia de A que de B. Porque si yo marco este punto, está a la misma distancia de A que de B. Si marco este punto, está a la misma distancia de A que de B. Este punto a la misma distancia de A que de B. Cualquier punto de la mediatriz está a la misma distancia de los extremos del segmento. En el apartado B nos dice traza la mediatriz de BC, de este segmento. Pinchar aquí, hacemos un arco aquí y aquí, pinchamos aquí, hacemos un arco aquí y aquí que corte los anteriores y trazamos la mediatriz. Bueno, pues ¿qué se puede decir de aquí? Que lo mismo, que todos los puntos están a la misma distancia de BC. El apartado C nos dice ¿qué puedes afirmar del punto de corte de las mediatrices? Donde se nos juntan estas dos mediatrices, aquí arriba, ¿vale? Del punto de corte de las mediatrices O respecto a A, B y C. Bueno, pues este punto de corte donde se cortan esta mediatriz y esta, podemos ver que está a la misma distancia de A, que de B, que de C. No a la misma distancia de cualquier punto del segmento AB ni del segmento CD. Como veis, esto es mucho más corto que esto. Pero sí que está a la misma distancia de A, que de B, que de C. Y si recordáis este ejercicio, lo hicimos con el bote de refresco o el bote de algo que teníais que encontrar el centro de esa circunferencia. Y lo que hacíamos era trazar dos cuerdas por donde quisiéramos, trazar las mediatrices a estas dos cuerdas y donde se nos juntaban las dos mediatrices nos daba el centro de la circunferencia. Pues eso es lo que hemos encontrado aquí. El centro de esta circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Sin saber nosotros que teníamos ahí todavía dibujada o íbamos a dibujar una circunferencia. Bien, y ahora nos dice que dibujemos la circunferencia de radio OA, el centro O, es decir, que pinchemos aquí con el compás, tomemos la distancia que hay hasta A y tracemos una circunferencia y veremos qué nos va a pasar por los tres puntos. El apartado D es solamente dibujar esta circunferencia y contestar a la pregunta, ¿tres puntos no alineados siempre están contenidos en una circunferencia? Pues sí, ¿vale? Podréis contestar sí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por lo que acabo de explicaros antes. Si yo tengo tres puntos no alineados, puedo formar un segmento con estos dos, un segmento con estos dos y trazar sus mediatrices. Al trazar sus mediatrices, lo que encuentro es el centro o el punto que está justo a la misma distancia de A, de B y de C. Es decir, que desde aquí podría pintar una circunferencia, ¿vale? Y que pasara por el punto A, el punto B y el punto C. Si estuviera bien hecha, todo este dibujo se vería mucho más claro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, a la pregunta que nos hacen. Y por último teníamos el 67, dice traza las bisectrices de dos rectas secantes. Bueno, pues dibujamos dos rectas secantes, dos rectas que se cortan aquí en un punto y le trazamos las bisectrices a sus cuatro ángulos. Es decir, a este, aquí tenéis la bisectriz, a este, aquí tenéis la bisectriz, a este ángulo también le hemos trazado aquí la bisectriz y a este ángulo también le trazamos la bisectriz. Y dice, ¿qué ángulo forman? Pues ángulos rectos, ¿veis? Mira, se forman ángulos rectos. La bisectriz está con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Y ahora dice, demuestra que son perpendiculares. Pues nada, podéis coger una escuadra y comprobarlo, podéis coger un transportador de ángulo y comprobar que mide 90 grados, podéis coger cualquier cosa para medir que estos sean 90 grados. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso es todo lo que teníamos para hoy. Para hoy lo que vamos a volver al tema 12 y vamos a hacer los ejercicios de la página 237. Estos, el 42, que tenéis que nombrar y clasificar estos polígonos según el número de lados y según sus ángulos. Recordad, ¿vale? Según sus ángulos, aquí tenéis en la primera página y en el resumen del tema también, creo. Recordar, ¿vale? Lo más fácil para determinar si es cóncavo era esto, lo de trazar las diagonales. Si nos quedaban fuera estas diagonales, pues entonces estábamos hablando de que el polígono era cóncavo, ¿de acuerdo?
Si no quedaban fuera ninguna diagonal, era convexo. Por lo tanto, es lo más sencillo. No hace falta que copiéis las figuras de este ejercicio 42, simplemente pues ponéis apartado A y me decís el número de lados y si es cóncavo o convexo. En el 45 nos dicen que calculemos el ángulo central de estos polígonos. El ángulo central, os recuerdo, si es un octógono regular tiene que tener 8 lados, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente calcular este ángulo central, que tiene que ser igual que este, que este, que este, que este, que este, que este y que este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí. ¿Vale? Entonces, simplemente tenéis que calcular el ángulo, cada uno de estos ángulos centrales, sabiendo que el ángulo completo son 360 grados y que aquí hay 8 ángulos iguales. Un cuadrilátero regular, ¿vale? Un cuadrilátero regular pues puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, mejor dicho, un rectángulo no. Un cuadrado, sus ángulos centrales son esos ahí, ¿vale? Y un polígono regular de n lados. ¿Qué significa n lados? Pues que tendréis que pensar cuál es la fórmula que determina, según el número de lados, cuánto mide el ángulo central, teniendo en cuenta lo que habéis hecho aquí y aquí. ¿Vale? Supongo que habréis tenido en cuenta un 360 grados, habréis tenido en cuenta el número de lados que tiene el polígono y eso os habrá dado el ángulo central. ¿Verdad? Son los datos. Bueno, pues ahora tendréis que tener en cuenta que esto va a ser nuestra incógnita, el ángulo central, porque es lo que estamos calculando, y esto es la variable. ¿Vale? Uno es la variable independiente y otro es la variable dependiente, así como pista. Lo que tenéis que crear es una fórmula. ¿Vale? Bien. El ejercicio 47 dice un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 35 grados. ¿Y cuánto miden sus otros ángulos? Al ser un triángulo rectángulo ya sabemos uno de sus ángulos también, aparte del que nos están dando aquí de 35. Como sabéis que la suma de tres ángulos, de los tres ángulos de un triángulo son 180, pues es muy fácil de calcular. Y después el ejercicio 52, y que nos dicen que cuánto miden los ángulos interiores de estos paralelogramos. Nos están dando este. Si nos dan este, nos están dando este. Y si nos están dando este y este, ya solo tenemos que calcular estos dos, que tienen que ser iguales también. Recordad que en un triángulo, la suma de... Perdón, me ha salido ahí una especie de tilde. En un triángulo, la suma de sus ángulos son 180 grados. Pero en un paralelogramo no, en un cuadrilátero, la suma, la demostrábamos en uno de los ejercicios, son 360 grados. ¿Vale? Pues ya teniendo esa información, podréis calcularlo. Y luego ya el número de lados del polígono regular, sabiendo que la suma de sus ángulos interiores vale 540. ¿Vale? Este es muy parecido a este de calcular el ángulo central. Solo que ahora nos están dando... no es parecido, perdón. Estos son los ángulos interiores, ¿vale? Es un polígono regular y la suma de sus ángulos interiores vale 540. Sus ángulos interiores son esto, más esto y más esto. Bueno, pues también podréis hacer una división porque al final el número en este polígono regular, estos ángulos interiores son todos iguales, al igual que todos los ángulos centrales son iguales, ¿vale? Entonces, pues nada, podréis calcularlo también fácilmente. Y ya está, eso es todo, de las páginas 237 y 238. Pues nada más, un saludo.